Buenos días a todos. Este es el video número 21 del resumen del curso ICPC UNLAM. En el video de hoy les voy a comentar sobre búsqueda binaria y sus distintas variaciones que vimos en la clase principal, en la segunda mitad de la clase 4. Primero voy a introducir el concepto del invariante de un ciclo. Hasta ahora siempre hemos usado ciclos que, por ejemplo, el ciclo while, que es mientras se cumple acá una condición y se ejecuta acá un cuerpo. Eso es lo que hemos visto hasta ahora. El concepto de invariante lo que va a hacer es una condición que se cumple antes de empezar el ciclo y después de que la ejecución del ciclo se sigue cumpliendo y al final, entre el invariante y saber que ya la condición del ciclo no se cumple, nos garantiza que nuestro problema está resuelto satisfactoriamente, o sea que el ciclo hizo lo que le pedimos. Más allá de los aspectos formales del invariante de un ciclo, nos sirve como idea para razonar, bueno, qué se preserva a lo largo de las distintas iteraciones del ciclo que nos va a servir para que nuestro problema quede bien resuelto. Dicho esto, que nos va a ser útil, ahora planteo el problema que invoca búsqueda binaria. Búsqueda binaria, en su forma más sencilla y más básica, parte de que tengo un vector ordenado, por ejemplo, un vector int de b que tenga 1, 3, 5, 7, 9, 11, etc. Y en este lo que yo quiero hacer es decidir si un elemento existe. Y si existe, dar su posición. Sin embargo, una ligera variante que podemos hacer es decir, encontrar la primera posición mayor o igual al elemento que estoy buscando. Y si no existe ninguna, dar el largo del vector. O sea, asumimos que en la posición b.size, o sea, b sub b.size es igual a infinito. A términos prácticos de pensar que esto siempre es mayor al valor que estamos buscando. Esta va a ser la primera aproximación que vamos a hacer, la primera función que vamos a hacer, buscar la primera posición de b tal que sea mayor que un cierto x, mayor o igual en este caso. Nos interesa, es sutil la diferencia y la implementación no cambia. Vea mucho. Así que bueno, ese es el primer problema que vamos a resolver. Lógicamente, la forma de saber si nuestro elemento pertenece efectivamente a B o no es ver si este valor que obtuvimos coincide con B. Si el valor en la posición que obtuvimos coincide con B. Podremos simplemente mirar todas las posiciones. Algo del estilo int r igual 0 igual menos 1 for n y b.size. Y es if r igual menos 1. No, vamos a decir b.size, porque si no hay respuesta. Y digo si if b sub i es mayor a x, pongamos acá tengo un x, no sé, un igual a 10. Y aprovecho para comentar otra palabra clave que es útil en los ciclos. Ahora voy a decir que r es igual a i, break. Break indica que dentro de un ciclo no solo cortar la ejecución actual del cuerpo del ciclo, eso se hace con un continue. La palabra continue lo que hace es interrumpir la ejecución actual y pasar directamente bueno, en el caso del for a verificar el paso, a ejecutar el paso, y en ambos casos después a verificar la guarda, a verificar la condición para la siguiente iteración del ciclo. El break, en cambio, interrumpe la ejecución del ciclo y la termina inmediatamente. Sale del ciclo una vez después de ejecutar la instrucción break. Lo que vamos a hacer entonces es esto y codear R. Fíjense que como está ordenado, la primera vez que encontró una posición que es mayor a X, o bueno, mayor o igual en el caso que queremos, ya directamente la fija y corta. Y si no, nunca encontró una y va a quedarse con b.size. La posición 5, indexado en base 0, que es este 11, que efectivamente es mayor o igual que 10. Bien, pero acá esto tiene O de, ya que vimos lo que es complejidad computacional en el video anterior, esto es O de b.size. Esto es O del tamaño de b. ¿Sí? Y no estamos aprovechando que está ordenado. Lo estamos aprovechando un poquito para que esté bien definido lo que estamos pidiendo.
Pero uno podría decir, bueno, el menor elemento que es mayor o igual que x, y esto estaría bien definido. Bueno, cuando encontramos uno mayor o igual que x, vemos si es menor o no que el que ya teníamos. Pero seguimos sin estar utilizando realmente el hecho de que esto esté ordenado. Ahora vamos a hacer otro enfoque completamente distinto. Pero vamos a ver que vale lo mismo. Eso lo voy a llamar res, porque ahora R la voy a querer utilizar. R de respuesta. Y voy a decir esto. Bueno, defino L, inicializo L igual 0, R igual B.6. Recordemos que dije que en este caso BR es igual a infinito. Eso es importante. Ahora, yo tengo una garantía. El punto que estoy buscando está en este rango. ¿Sí? La respuesta está en este rango. El primer elemento de B que es eh, mayor que X. ¿Bien? Y eso es muy útil, muy importante. Ahora voy a definir ese invariante que yo decía para razonar. Y voy a tener dos propiedades. Va a tener nuestro invariante bueno. Vamos a tener que B sub R es mayor o igual a X, eso siempre, y siempre se va a cumplir. Y que B sub L menos 1, acá asumiendo que B menos 1 es menos infinito, es menor a X. Acá lo que asumimos es B de menos 1 es menos infinito. Básicamente. Y entonces lo que va a terminar pasando, L tiene que ser menos 1 para que esto se cumpla, así que acá es menor a X, asumimos, pero nunca accedemos realmente a estas posiciones. Esto es simplemente una forma de definirlo para que tenga sentido lo que estamos hablando. Y vamos a hacer el siguiente ciclo. Mientras la diferencia sea mayor a 1, miro el elemento del medio. Fíjense que como la diferencia es mayor a 1, la suma al menos va a dar 0, así que no tengo riesgo de exceder a menos 1. If. Y ahora digo, bueno, si es mayor o igual a x, ¿qué pasa? Bueno, yo creo que B sea el primero mayor o igual a x. Lo que es lo mismo, L va a ser el último menor estricto que x. Entonces, si esto se cumple, yo digo, bueno, entonces el elemento que estoy buscando, el valor de R objetivo que estoy buscando, va a ser M o menos. Así que mi rango de búsqueda, voy a pensar que estoy buscando en el rango LR, se achica en cada paso. Y si no, si acá es menor, yo sé que entonces L es cuanto menos esto. Y al final el resultado final, fíjense que va a ser que B sub L es mayor a X y B sub R mayor o igual a X con R igual L más 1. Obtuve esto. Y acá R va a ser la primera posición de B que es mayor o igual que X. ¿Ves? R, perdón, se va a llamar el lower bound de X. ¿Sí? Y es una función que ya está bien definida. Que es así, lower bound. Ahora explico por qué el paréntesis. Bound, b.begin, b.end, x. Si esto tuviera algún orden raro, le puedo pasar como cuarto parámetro una función de comparación, pero por ahora simplemente centramos en estos tres. Esto me da un iterador a la posición, o me va a dar a b.end si efectivamente, como decíamos, no hay elemento en b que sea mayor que x. Pero, para tener el valor de posición, el índice, le puedo restar b.begin. Y esto anda correctamente. Así como puedo a un iterador sumarle un entero y obtener otro iterador que sea ese iterador desplazado, si yo resto dos iteradores, obtengo la cantidad de posiciones en el medio. ¿Ven? Y calculan lo mismo. Pero este res de acá, este primer valor, lo calculé con el algoritmo de tamaño de B. Acá fíjense que en cada paso, que M es el medio, y en cada paso hago que uno de los dos extremos se lleva al medio. Me quedo con el extremo, la mitad izquierda o la mitad derecha de mi intervalo de búsqueda. Eso quiere decir que el tamaño de mi intervalo se parte a la mitad en cada iteración del ciclo. Y eso puede pasar hasta que su tamaño sea 1. Y esto, bueno, 2 si se quiere, no importa. Como, esto es inclusive, así que son dos elementos.
Esto puede pasar mucho log veces, porque si no, tendría que haber sido más grande en un principio para que se pueda partir en la mitad más de log veces. Entonces, esto es O de log del tamaño de B. Y les repito, es una diferencia enorme pasar de O de el tamaño de B a log del tamaño de B. Piensen que para 1.000.000 de elementos el log es 20. Entre hacer 1.000.000 de operaciones o hacer 20 operaciones es muchísima la diferencia. Y aparte esto ya está implementado en la función lowerBound. Análogamente, si yo lo que podría haber hecho es pedir que sea el primero mayor estricto. Y esta es la función esa completamente análoga, upperBound. LowerBound me da el primero mayor o igual y el upperBound me da el primero mayor estricto. Solo importa si el elemento aparece. Si no existe ninguno igual a ese en el vector, los dos van a dar lo mismo. Y existe la tercera función vinculada con esto que se llama equal range. Que básicamente recibe lo mismo, pero me devuelve un pair. ¿Sí? Y esto es run.first menos b.begin, run.second menos b.b. ¿Y el pair qué contiene? El pair contiene primero el lower bound y luego el upper bound. Y por eso es el equal range, porque en el rango que empieza en el lower bound y termina en el upper bound exclusive, son todos iguales al valor x. ¿Sí? Básicamente. Esa es la gracia. Esa es la primera apreciación que tenemos, la primera aproximación, que es muy potente. Si puntualmente solo quieren saber si existe o no, pueden utilizar binary search, que aparece, que es b.begin, b.end, x. En cambio, si yo pongo acá que era 10, fíjense que acá, por ejemplo, si yo tenía 211, y acá pongo que busque el 11, va a haber 2 de diferencia, porque al ver 2 iguales a 11, el primero mayor estricto que 11 es este 13 de acá. Bueno, esta es la primera aproximación, o sea, que es pensando que estamos buscando un valor en un vector. Esto es lo más común que vamos a hacer y es muy potente. De hecho, muchísimos algoritmos se van a optimizar simplemente cambiando una búsqueda lineal por una búsqueda binaria inteligentemente ubicada. Y esto reduce de lineal a log, y por ejemplo de cuadrático a n-log. Y eso hace entrar problemas que algoritmos que de otra forma no entrarían. Digo entrar quiere decir cumplir con las cotas de tiempo. Bueno, pero esto se puede generalizar muchísimo. Pero una vez que ya lo entendimos cómo funciona para vectores, bueno, podemos pensar, por ejemplo, una función que recibe números enteros cualquiera. ¿Sí? Una función la podemos pensar como un vector infinito que para todo índice tiene un valor, inclusive para índices negativos. ¿Sí? Bueno, entonces, si la función es monótona, o sea que es creciente, noten que acá en el razonamiento estoy usando que es monótono. Podría ser decreciente y todo el razonamiento sería igual. Pero bueno, si es decreciente, lo negamos y me queda creciente y ya puedo usar como la misma plantilla mental. Lo que voy a tener es que yo puedo buscar el último valor de f que vale menor o igual o que vale menor a cierto valor o el primero mayor o igual a cierto valor. Por ejemplo, con este mismo razonamiento, sin cambiarle prácticamente nada, puedo, por ejemplo, si yo defino la función intel f de intel x, no sé, como x por x menos 1 sobre 2. O x más. Esta es la suma de los números naturales hasta x, inclusive. Y yo quiero el valor, no sé, intel elim, que sea, no sé, el último elemento tal que la suma de los naturales hasta s sea menor o igual a esto. Supongamos, ¿no? 1.000.000. Entonces voy a hacer int
no sé, L va a empezar como 0, tiene sentido, y L, bueno, 1.000.000, la suma de los naturales hasta 1.000.000 seguro es 1.000.000, así que esto se podría obtener analíticamente, pero piensa en una función más complicada que no pueden resolver analíticamente. Entonces hago el mismo razonamiento. If f de m es mayor, acá voy a pedir que el upper bound y el anterior al upper bound, el que me interesa es el anterior al upper bound, es mayor al im, r igual m, el cl igual m, code, y vamos a ver que efectivamente f de l es menor o igual al im y f de r es mayor al im. Que es lo que estaríamos pidiendo. Pero el punto de corte. Y se da en 1413, en 1414. Que bueno, si se fijan, tiene algún sentido que esto tenga parecidos con raíz de 2. Esto se puede ver porque esto se va a parecer bastante. Por ejemplo, si lo llevo a 10 a la 9, van a ver que aproxima. Tiene que ser una cantidad. Para. Ven que esto tiene una pinta a raíz de 2 y eso es correcto, es razonable. Porque bueno, cuando n tiende a infinito, n y n más 1 tienden a hacer lo mismo y el sobre 2 pasa multiplicando, etc. Pero lo que quería ver es que esto se puede generalizar a cualquier función. Porque fíjense que yo pienso en una función como un vector, una función que recibe un entero, lo pienso como un vector, donde el valor en cada posición es lo que devuelve la función al evaluarla en ese valor. Y ya generalicé la idea a funciones crecientes de los enteros en cualquier valor. Puntualmente, lo que se suele, la forma más general es pensarlo en funciones booleanas. ¿Sí? Puntualmente pienso, tengo una condición que no se cumple hasta cierto punto y desde ese punto en adelante se cumple siempre. ¿Sí? Entonces, esto es una función de los enteros en 0, 1, digamos, en los booleanos, en false true. Y bueno, pienso que obviamente ahí hay una monotonía, que es no se cumple hasta cierto punto, después se empieza a cumplir y se cumple desde entonces. Y esto me permite generalizarlo, como hago más profundidad en la clase principal, a todas las funciones, a cualquier condición que cumpla esto. ¿Sí? Ahí doy un ejemplo inclusive con funciones bitónicas, que buscar el vértice de una bitónica. Ese ejemplo está muy bueno, véanlo más en detalle, pero bueno. Y la siguiente y última generalización que quiero hablar es que así como lo pudimos hacer para valores enteros, lo podemos haber hecho para valores reales. Acá lo que tenemos que incorporar es el concepto de epsilon. ¿Sí? Por ejemplo, acá hiciera un const long doble eps. Por ejemplo, vamos a hacer type def long doble ld. Y acá eps va a ser como el grado de precisión. ¿Vieron el epsilon en análisis? Cuando se dice que se aproxima y que para cualquier epsilon mayor que 0 se cumpla, bla, bla, bla. Bueno, es, es la misma esencia. Es un valor muy chiquito que acá me va a determinar la precisión. Por ejemplo, si digo 1 en menos 9 es la forma de dar 1 sobre 1000.000.000. Que lo que voy a estar queriendo decir acá es, bueno, trabajar con una precisión de 1000.000.000. Porque, bueno, en enteros es razonable pensar que yo tengo como una frontera bien definida. Tengo una condición que se cumple hasta un entero y en el siguiente ya no se cumple. Porque hay un siguiente bien definido. Ya tenemos un orden donde hay un siguiente. Entonces yo digo, se cumple hasta, por ejemplo, hasta el 1412 y en el 1413 ya no se cumple. Pero en los reales, generalmente lo que yo voy a pensar es, bueno, se cumple hasta este punto inclusive y para cualquier punto mayor no se cumple. Pero no hay un siguiente realmente. Así que yo quiero, por ejemplo, ver el punto exacto de corte. Pero como no puedo tener el punto exacto porque no tengo precisión infinita, voy a decir, bueno, quiero el punto donde pasa de no cumplirse a cumplirse, pero con alguna cierta tolerancia de error, una cierta tolerancia justamente. Y ese va a ser nuestro epsilon. Así yo, por ejemplo, podría tener una función que pensemos una condición que acá va a ser, voy a buscar el vértice de una función que es creciente y luego decreciente, para ver el ejemplo que les dije antes, y la función
va a ser... y la condición justamente que se va a cumplir hasta cierto punto es ser creciente. Y yo quiero el vértice. Por ejemplo, mi función, mi f2, no sé, L de x y una función creciente sencilla. Obviamente podría ser return x menos 1 por x menos 1. Nosotros ya sabemos que esto lo podemos ver y analíticamente sale trivial que el vértice de esto es menos 1, es una parábola. Pero no, lo que quiero ver ahora, por ejemplo, es L2, porque bueno, menos 1, 9, R2, 1, 9. O sea, acá ya sé que va a estar en menos 1, pero tengo que pensar cuánto sería mi posible dominio, el punto donde esté mi vértice. Y digo while, y digo R2 menos L2 es mayor a EPS, y acá viene el chiste. L de M2 es igual a L2 más R2 sobre 2, if F2 sub M2 es mayor a F2 sub M2 más epsilon, por ejemplo, si yo trabajase, es así. Así, acá lo que yo haría es ver si es creciente, es decreciente, perdón, va a ser decreciente y luego creciente. ¿Está bien lo que estoy diciendo? Sí, va a ser decreciente y luego creciente. Entonces, si efectivamente sigue siendo este es decreciente, entonces el L2 va a ser M2, tengo que buscar en la mitad derecha, y si no, tengo que buscar en la mitad izquierda. Pero la gracia es que acá ya no me importa cuál tome, porque los dos la idea es que apunten a lo mismo. ¿Ven? De hecho les dije menos 1 y me equivoqué, es en 1 el vértice. Pero por ejemplo acá podría ponerlo en... Acá no estoy seguro en qué me daría el vértice, en 1.5. Claro, es el promedio de las raíces, así que evidentemente hacemos otro polinomio que la raíz obviamente me da irracional. X por X menos 2. La raíz de esto tiene que dar cuando esto es raíz de 2. ¿Está bien lo que estoy diciendo? Y me dice que está en 0. Ah, claro. Porque yo estoy buscando el vértice, no la raíz. Podría buscar la raíz también y me tendría que dar raíz de 2, pero acá estoy buscando el vértice. Ya me di cuenta de dónde estaba equivocado. Bueno, bueno, pero podemos integrar esto. Básicamente vamos a obtener un x por x por x sobre 3, 0, menos 2 por x. Y efectivamente esto tiene vértice, esto tiene punto de inflexión en raíz de 2. Porque les quería mostrar aparte que yo cuando quiera mostrar con mucha precisión tengo que hacer set precision, por ejemplo 12 y fixed. El fixed lo que va a garantizar es que siempre muestra 12 dígitos. En cambio, por ejemplo, inclusive si yo quisiera mostrar un solo, el valor 1, voy a mostrar, ahí lo mostraba como entero, por eso no había fijado la precisión. El long double 1, que no necesite. Si yo no pongo el fixed, lo trunca cuando no necesita. Pero bueno. Y efectivamente ahí el punto de inflexión se da en raíz de 2. Y bueno, eso es lo que les quería comentar en el video de hoy. En la clase teórica aparte profundizo un poco más en cuando queremos aplicar búsqueda lineal sobre la respuesta a nuestro problema. Pero eso es una técnica un poco más avanzada que está bueno tener presente, pero no quiero alargar demasiado el video, así que los veo en el siguiente. Un gusto.